Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Las diarreas infecciosas no siempre son bacterianas. A veces la clave está en el viaje, el agua contaminada, la presencia de sangre y moco y los hallazgos de la biopsia. Entamoeba histolítica es una ameba transmitida por vía fecal oral. Se adquiere al ingerir quistes en comida o agua contaminada, sobre todo en regiones con recursos limitados o condiciones sanitarias deficientes. La mayoría de los pacientes pueden estar asintomáticos, pero cuando invade el colon puede causar colitis con diarrea sanguinolenta, moco, dolor abdominal y fiebre. La pregunta central de este episodio es, cuando entamoeba histolítica se disemina fuera del intestino, ¿cuál es su manifestación extraintestinal más común? La respuesta correcta es acceso hepático. En el desarrollo del caso, tenemos a un hombre de 24 años que llega al departamento de emergencia por diarrea con sangre. Sus síntomas empezaron 10 días antes con molestias abdominales episódicas y heces blandas. Luego fueron empeorando y en los últimos 2 días ha tenido de 6 a 8 deposiciones mezcladas con sangre y moco. Un dato muy importante es que el paciente regresó recientemente de un viaje de 2 semanas a Egipto. Se sintió bien durante el viaje, pero después desarrolló el cuadro gastrointestinal. Sus signos vitales muestran temperatura de 38 grados Celsius, presión arterial de 120 sobre 70 milímetros de mercurio y pulso de 86 latidos por minuto. El abdomen está blando, con dolor leve en cuadrantes inferiores, sin defensa ni rebote y con ruidos intestinales hiperactivos. Las pruebas en heces son negativas para toxina de Clostridioides difficile y el cultivo de heces no muestra bacterias. Entonces, si tenemos diarrea con sangre y moco después de un viaje, cultivo bacteriano negativo y biopsia con trofozoitos, el diagnóstico es más claro. La sigmoidoscopía con biopsia muestra úlceras colónicas con bordes socavados que contienen trofozoitos. Ese hallazgo es clásico de entamoeba histolítica. La pregunta del caso es, ¿el organismo responsable de esta condición también puede causar cuál manifestación extraintestinal? La respuesta correcta es acceso hepático. En la base fisiológica, para organizar entamoeba histolítica pensemos en 3 partes: factores de riesgo, manifestaciones y diagnóstico. Primero, los factores de riesgo. Entamoeba histolítica es una ameba transmitida por vía fecal oral. La infección ocurre cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados. Por eso se asocia con viajes o residencia en países con recursos limitados o condiciones sanitarias deficientes. Segundo, las manifestaciones clínicas. Aproximadamente el 90% de los pacientes infectados son asintomáticos, pero una minoría desarrolla colitis que se presenta con diarrea, heces con sangre y moco, dolor abdominal y fiebre. También puede causar acceso hepático. Cuando afecta el hígado, puede presentarse con fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho, y aunque es menos común, también puede producir accesos en cerebro, pulmón o pleura. Y el diagnóstico puede hacerse con estudios de heces, buscando quistes o trofozoitos. También puede diagnosticarse por colonoscopía o sigmoidoscopía, donde se observan úlceras colónicas. En la biopsia, esas úlceras contienen una forma característica. Son úlceras en forma de matraz y pueden contener trofozoitos. Y ahora, ¿cómo llega esta ameba al hígado? La infección suele iniciar en el colon. En la mayoría de pacientes se queda ahí, pero en una pequeña minoría, alrededor del 1%, el organismo invade la pared colónica, entra al torrente sanguíneo y se disemina. El destino extraintestinal más importante es el hígado. Por eso, la manifestación extraintestinal más común es un acceso hepático amebiano, típicamente único y localizado en el lóbulo derecho. Las cepas invasivas pueden tener proteasas amebianas que degradan componentes de la matriz extracelular del huésped y de la inmunoglobulina A secretora. También pueden mostrar citotoxicidad dependiente de contacto, facilitada por una lectina amebiana que se une a células del huésped. Por lo tanto, la conexión que debemos tener en cuenta es la siguiente: viaje o residencia en región de riesgo,
agua o comida contaminada, diarrea con sangre y moco, trofosoditos y úlceras en forma de matraz, es diagnóstico de entamoeba histolítica y si se disemina puede causar acceso hepático. En la interpretación clínica, clínicamente este paciente tiene colitis amebiana por entamoeba histolítica. El viaje reciente, la diarrea con sangre y moco, el cultivo bacteriano negativo y la biopsia con trofosoditos en úlceras colónicas hacen que el diagnóstico sea muy probable. La manifestación extraintestinal más importante para recordar es el acceso hepático amebiano. Aunque la mayoría de las infecciones permanecen en el colon, cuando el parásito invade la pared intestinal, puede viajar por la sangre y llegar al hígado. Por eso, si un paciente con amebiasis desarrolla fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho, debemos pensar en acceso hepático. En los puntos clave, entamoeba histolítica es una ameba transmitida por vía fecal oral. La infección ocurre por ingestión de comida o agua contaminada. Se asocia con viajes o residencia en regiones con recursos limitados o mala sanidad. Aproximadamente el 90% de los pacientes infectados son asintomáticos. Una minoría desarrolla colitis con diarrea, sangre, moco, dolor abdominal y fiebre. El diagnóstico puede hacerse con estudios de heces que muestran quistes o trofosoditos. La biopsia puede mostrar úlceras colónicas en forma de matraz con trofosoditos. La diseminación puede ocurrir por vía sanguínea hacia el hígado, pulmones o cerebro. La manifestación extraintestinal más común es un acceso hepático amebiano. El acceso hepático suele ser único y localizado en el lóbulo derecho. En las preguntas, un hombre de 24 años desarrolla diarrea con sangre y moco después de regresar de Egipto. La biopsia muestra úlceras colónicas con bordes socavados que contienen trofosoditos. ¿Cuál manifestación extraintestinal puede causar este organismo? Acceso hepático. ¿Cómo se transmite entamoeba histolítica? Por vía fecal oral mediante ingestión de comida o agua contaminada. ¿Qué hallazgo en biopsia es clásico de la colitis por entamoeba histolítica? Úlceras colónicas en forma de matraz con trofosoditos. ¿Cuáles son las manifestaciones intestinales de la colitis amebiana? Diarrea con sangre y moco, dolor abdominal y fiebre. ¿Cuál es el sitio extraintestinal más común afectado por entamoeba histolítica? El hígado, causando acceso hepático amebiano. Y recuerda, entamoeba histolítica se transmite por vía fecal oral, generalmente por agua o comida contaminada. La mayoría de los pacientes no tiene síntomas, pero cuando invade el colon puede causar colitis con diarrea sanguinolenta, moco, dolor abdominal y fiebre. El dato diagnóstico clásico es encontrar trofosoditos y úlceras colónicas en forma de matraz. Aunque la infección suele quedarse en el colon, puede invadir la pared intestinal y diseminarse por la sangre. Cuando esto ocurre, el sitio más importante es el hígado. Por eso, la manifestación extraintestinal más común de entamoeba histolítica es el acceso hepático amebiano. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.